tardes, bienvenidas, bienvenidos todos a la Casa de América, a este conversatorio, reflexiones en torno al 5G en España y América Latina, que tiene lugar hoy aquí. Un saludo muy especial a los participantes, al subsecretario de Telecomunicaciones de Chile, Francisco Moreno. Muchísimas gracias por la visita a Casa de América, por participar en este conversatorio y por tu visita a España, muy apreciada. Trinidad Jiménez, la directora de Estrategia Global de Asuntos Públicos de Telefónica, exministra de Asuntos Exteriores de España, y a Fatzia Pusterla, la representante del BID en Europa. Por supuesto, también a nuestra moderadora, Emilia Pérez, la directora de Economía de la Agencia EFE, una de los grandes colaboradores de esta casa en todo lo que es la visión que tenemos de América Latina. Todos ustedes, bienvenidas, bienvenidos a Casa de América, esta institución que quiere ser el lugar de encuentro entre España y América Latina, que quiere ser el lugar de la reflexión sobre ese espacio iberoamericano que tanto y que siempre reivindicamos. Es este un acto enmarcado en nuestra línea de actuación, en nuestro eje sobre tecnología, sobre comunicación, una línea que nos interesa muchísimo, por supuesto, una línea que hemos tratado bastante en las últimas semanas, en los últimos meses, en los últimos años. En todo el 2020 la Casa dedicó un ciclo especial al 5G en América Latina. Los vídeos de esa línea de actuación han sido los más vistos en el 2020, pero es un tema que no se agota, un tema que siempre cambia, un tema que siempre exige una nueva reflexión. Además, 2021, creo que será recordado, desde luego el subsecretario y los demás participantes nos lo dirán luego, pero creo que será recordado como el año del arranque del 5G en América Latina, desde luego en Chile, pero también en República Dominicana y en Brasil. Sin duda creo que ello será el cimiento sobre lo que otros países construyan en el 2022, en los años venideros, los procesos de licitación que están por venir, la regulación, la reglamentación. Creo además que el tema del 5G es un tema que no se agota solamente, por supuesto, en la tecnología, en el conocimiento, en la ciencia. Es un tema que va mucho más allá, va de política, de geopolítica, de estrategia regional. Sin duda que ello también saldrá en este debate. Quizás también siempre me ha planteado a mí el 5G como poco simboliza esa encrucijada en la que a veces se encuentran los responsables políticos, bien sea de gobierno, bien de organismos internacionales, como es el BID, incluso de compañías, esa necesidad de avanzar casi de forma simultánea en lo urgente y en lo importante, llevar el acceso a Internet a las poblaciones remotas, a las poblaciones de bajos recursos, a los lugares de baja densidad poblacional, mejorando siempre la calidad de lo que ya están conectados sin olvidarse de la evolución. Y como nuestra vocación, la vocación de esta Casa de América, de su equipo, es siempre la de mantener una ininterrumpida conversación sobre lo que está ocurriendo en Iberoamérica, en sociedad, en política, en economía, en arte, en cultura. En eso que Carlos Fuentes llamaba el territorio de la Mancha, aquí estamos poniendo encima de la mesa un tema que creemos clave, como decía, no solo en lo tecnológico, sino también en lo económico, geoestratégico y lo regional. Estos nuevos tiempos, esta esperada, ansiada salida de la crisis del coronavirus plantea muchos desafíos. El ciudadano medio creemos que a veces no siempre ve cómo llegan los avances tecnológicos tan deprisa como está la problemática. Por eso creíamos la necesidad, la importancia de este debate, además en un continente, América Latina, que presenta especiales vulnerabilidades en algunos de los temas que van a salir hoy día. Chile, desde luego, su secretario, sabemos que quiere posicionarse como hub digital de América Latina. También lo quieren hacer otros países, de ahí la importancia de este conversatorio. América Latina, en definitiva, con ello incluyo, se mueve. Eso, sin duda, es una buena señal. El 5G nos trae muchas promesas, nos trae también desafíos y retos. Seguro que ellos saldrán en este conversatorio. A todos ustedes, también a la moderadora, que a partir de ahora tiene la palabra. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a la Embajada de Chile, a la Fundación Chile-España, a la Cámara de Comercio, a la Cámara de España, a todas las personas que nos acompañan aquí hoy, en Chile y en otros países de América Latina. Muchísimas gracias, bienvenidos a esta casa. Pues muchísimas gracias, director. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Gracias a los ponentes por su presencia, que nos va a permitir, además, los ponentes presentes, tratar el tema desde tres perspectivas muy interesantes y tres actores muy relevantes para que la del 5G sea una historia de éxito en América Latina y en España. Por un lado, la administración pública, por otro, la empresa y, por otro, el organismo internacional. Los expertos coinciden en que el 5G es más que una nueva generación de telefonía móvil. Es una revolución. Va a cambiar la forma
forma de hacer economía, la forma en que nos comunicamos, la forma en que se organizan las sociedades. Pero también coinciden en que es una tecnología que está en desarrollo ya en muchos países y en otros todavía pues no deja de ser un anuncio por llegar. De todo esto vamos a hablar sin duda en la mesa redonda y también de las oportunidades y desafíos que tiene el 5G para que todas empresas, sociedad, ciudadanos se puedan beneficiar de ella. Empezamos, si les parece, haciendo un contexto. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de 5G y exactamente en qué estado se encuentra América Latina? Porque no hay una misma América Latina para muchos asuntos de los que se hablen y, sin duda, no hay una misma América Latina para el 5G. Si le parece, señora Jiménez, empezamos por usted. Telefónica es una empresa líder en 5G, es una empresa presente en Latinoamérica en muchos países, sin duda tiene una forma de ver toda la región y podernos decir qué desafíos y, sobre todo, qué beneficios va a tener el 5G, qué grandes novedades va a suponer para economía y sociedades y en qué estado estamos, en qué situación se encuentra, porque, como decíamos, en algunos países ya está en desarrollo, pero en otros todavía hay que esperar. Muchísimas gracias por su pregunta. Vamos a ver, si hablamos de contexto, de cómo está el 5G, yo creo que hay que hablar también del contexto en el cual estamos viviendo, el contexto de la pandemia, del COVID-19. ¿Por qué hablo de ello? Porque si hay algo que de lo que tenemos que ser conscientes en la actualidad y que ha transformado nuestra vida, es precisamente esta pandemia. Y si hay algo que ha adquirido una relevancia extraordinaria, son las comunicaciones, son las telecomunicaciones, que se considera un bien esencial para los ciudadanos, casi tanto como el comer, es decir, el comunicarnos y el habernos podido comunicar. Si antes de la pandemia solíamos decir que había dos vidas, una analógica y otra digital, ahora tenemos una sola vida, que es la digital, que es lo que pasa por nuestras redes. Y yo creo que, sinceramente, tenemos que ser muy conscientes de esa gran transformación de la humanidad para pensar en todos los procesos de desarrollo tecnológico que están por llegar. El 5G es una tendencia en la que vamos en muchos países. Nosotros conocemos mejor lo que se está desarrollando en el ámbito europeo, en el marco de la Agenda Digital que se aprobó en 2020, y estamos presentes en muchos países de América Latina y estamos tratando de desarrollar pues toda la tecnología 5G en América Latina. Si hablamos, ¿qué significa el 5G? Pues significa un gran desarrollo tecnológico que va a permitir una mayor velocidad de nuestras redes, mayor número de dispositivos conectados, una mayor rapidez de las telecomunicaciones y una menor latencia. Eso va a traer enormes beneficios, pero ahora todavía es algo tan incipiente que se está viendo solamente en el ámbito industrial, porque es como un estadio superior, no son las telecomunicaciones normales, sino que es ya el Internet de las cosas, la cloud, ciberseguridad, etcétera, ¿no? Pero sobre todo el ámbito industrial. Si usted me pregunta qué está pasando, en España hemos puesto en marcha 80 proyectos, 80 pilotos, donde se están desarrollando, y solamente hace apenas 2 meses, a final de año del 2021, se ha subastado espectro que nos ha permitido pues, comprar las bandas necesarias, el espectro necesario para poder desarrollar la tecnología. En el caso de América Latina, todavía no estamos en un grado de desarrollo tan grande como el que tenemos en algunos países europeos y en España, pero porque todavía hay un recorrido, un camino que recorrer, porque se está implementando la fibra óptica y el 4G, y el 5G es un desarrollo de todo ello. Pero, sin embargo, hay países donde se están desarrollando proyectos pilotos que son muy exitosos. El subsecretario va a tener ocasión de explicarlo en el caso de Chile o en el caso de Brasil, que quizás es los países donde hay un mayor desarrollo. Pero hay proyectos pilotos y, desde luego, Telefónica está participando. Pero si pensamos en el desarrollo del 5G como un avance en la conectividad inclusiva que nosotros estamos tendiendo, pues todavía hay que continuar con el desarrollo del 4G, porque hay países donde todavía estamos en el estadio del 3G y incluso del 2G, no en las grandes urbes, pero sí en determinadas zonas. Cada mercado tiene que ir a su propio ritmo y a su propio desarrollo, sabiendo que la tendencia es esa. El GSMA nos decía que
para América Latina en el año 2025 habrá un desarrollo del 5G en torno al 15%, el 20% del territorio. Y esta es la tendencia, esto es lo importante. Pero insisto, cada mercado tiene que ir con su propia dinámica, con su propio ritmo, porque lo que importa es que la conectividad sea una realidad para todos los ciudadanos. Pero vamos, tengo que decir y añadir que América Latina es una región que está muy bien preparada para incorporarse a esta cuarta revolución industrial de las telecomunicaciones, tanto por su población, por su formación, por la concentración de dicha formación en las ciudades y por muy buenas redes, ¿no? Que son las que existen en la actualidad. En muchas ocasiones difiere dentro del mismo país, ¿no? O sea, no es lo mismo hablar a lo mejor de las zonas rurales o unas zonas urbanas en cuanto a lo que decía de las distintas generaciones. Es evidente porque es verdad que la conectividad está muy desarrollada y muy concentrada en las grandes urbes. Es normal porque es la primera apuesta que hacemos las empresas de telecomunicaciones, pero también estamos desarrollando fórmulas creativas para poder llegar a algunos sitios donde es muy difícil y que no es rentable la distribución de redes, ¿no? Como es el caso de las experiencias piloto que hemos desarrollado con el BID en Perú, que es el Internet para todo, y otras muchas propuestas que tenemos. Pero tenemos que pensar en que necesitamos nuevos marcos regulatorios, necesitamos nuevas políticas fiscales que incentiven la inversión, tenemos una necesidad de una mayor colaboración público-privada. Es que todo este desarrollo es muy costoso y desde luego las empresas privadas por sí solas no pueden desarrollar todo ello. Por tanto, la colaboración con los gobiernos, la colaboración con los bancos de desarrollo, insisto, una nueva regulación, una nueva política fiscal que favorezca las inversiones son los elementos que nos van a ayudar a seguir profundizando en este desarrollo futuro. Sigamos hablando de contexto, señora Pusterla. ¿Cómo lo ve el BID? ¿Cuáles son sus principales preocupaciones en este mapa desigual que se presenta en 2022 tras, por supuesto, el impacto de la pandemia? ¿Y cómo está acompañando el organismo internacional a los países a avanzar esa tendencia que decía la señora Jiménez? Muchas gracias por la invitación en primer lugar y también por compartir un panel con socios y amigos y aliados como son Trinidad y Francisco también. A ver, el BID, por supuesto, en los temas de conectividad está muy involucrado porque vemos que cerrar las brechas que tienen que ver con la digitalización nos puede llevar a un desarrollo más inclusivo de todos los países de América Latina y el Caribe. Hemos escuchado antes que, por supuesto, el 5G es una etapa siguiente a pasos que los países de la región están dando y tienen que dar, con obviamente algunos países como es Chile, que ya está bastante más en la frontera que otros. Y si bien hay que reconocer que todos los países de la región han dado pasos importantes en incrementar la conectividad, no hay que olvidar que todavía un tercio de la población no tiene acceso a Internet en la región. Esto obviamente con las diferencias que mencionaba antes también Trinidad entre las zonas urbanas y las zonas rurales, pero claro, hablamos en zonas urbanas de conectividades alrededor del 65-70% y en zonas rurales se alcanza un 25%, que traducido en números de personas quiere decir que hay casi 120 millones de personas en América Latina y el Caribe que no tienen acceso a Internet, ¿verdad? Entonces, a ver, nosotros todas estas dificultades que tiene la región también las hemos visto agudizadas en la época de la pandemia, donde, por supuesto, la brecha digital ha impedido que las economías de América Latina y el Caribe en muchos casos no hayan podido acceder a algunos tipos de servicios y, como decías antes, Emilia, también dentro de algunos mismos países grandes diferencias no regionales que se tienen que atacar de forma, digamos, diferenciada, ¿verdad? Nosotros, como Banco Interamericano de Desarrollo, trabajamos en la reducción de lo que son las brechas físicas, si podemos así llamarlas, es decir, todo lo que es infraestructura y calidad de acceso, pero también trabajamos mucho en todo lo que es desarrollo, por ejemplo, de habilidades o trabajar en todos los factores socioeconómicos que puedan impedir a la población, ¿verdad?, poderse conectar. También hay que destacar un factor, yo creo, en el contexto general, que son
las brechas relacionadas a diferencial de acceso debido a género, porque también los datos nos muestran que hay una diferencia entre la capacidad de acceso de hombres y mujeres a las tecnologías de información y comunicación, y también subrayaría todo lo que está relacionado con habilidades. ¿Por qué? Porque hay evidencia, tanto en el sector público como privado, que la falta de habilidades de la población para poder manejar cierto tipo de tecnología luego impide un correcto desempeño de lo que son proyectos de digitalización, tanto en el sector público como en el sector privado. Por ejemplo, tenemos una encuesta muy interesante que hemos hecho a unos 700 gerentes de administración pública en toda América Latina y el Caribe, donde bastante más de la mitad de ellos indican haber tenido dificultades en implementación de proyectos innovadores de gobierno electrónico por falta de habilidades adecuadas del personal que trabaja en la administración pública. Y a la vez también indican que más de la mitad de la población, de los empleados públicos, no tienen las capacidades de análisis de datos adecuadas para poder desempeñar su trabajo. En general, diría que podemos destacar que en la región las habilidades se colocan por debajo del promedio de los países de la OECD, con excepción de Chile y de México, y esto es algo en el cual estamos apoyando bastante. Y el otro tema que puede tener implicaciones de largo plazo es la falta de acceso físico, no solo a Internet, sino a ordenadores de parte de los niños. Y otro dato preocupante es que tan solo el año pasado 35 millones de niños no pudieron asistir a clases remotas por no tener acceso o a Internet o a un ordenador, ¿verdad? Dos puntos para cerrar sobre lo que hemos visto como VID en este contexto. Por un lado, seguramente la pandemia ha acentuado la importancia de que las soluciones se busquen a través de la colaboración público-privada, y esto es algo que esperemos no se nos olvide, ¿no? En el proceso de salida de la pandemia e implementación, por supuesto, de las tecnologías, incluyendo el 5G. Y el otro tema más bien que hemos analizado con respecto a necesidades de inversión para toda la región, cerrar la brecha, que viéndola como un alcance del promedio de los países de la OECD, requiere aproximadamente 70.000 millones de dólares. Si incluimos a este cálculo de necesidad de inversión todo lo que se refiere al 5G, alcanzamos 100.000 millones de dólares de necesidad de inversión. Chile, sin duda, destaca como un alumno aventajado. Se han hecho, ha habido un 2021 en el que se han hecho muchos avances de cara a ese lanzamiento que se espera este año, ¿no? En 2022, subsecretario. Así es, Emilia. En primer lugar, agradecer al director general de Casa América, embajador Enrique Ojeda, a saludar a Trinidad, a Facia y a todos los que hoy día están presentes. Y la verdad es que la llegada del 5G es en sí un verdadero paradigma. Llevamos ya 22, 23 meses de pandemia. Y la verdad es que a través de 5G podemos dar un salto cuantitativo y cualitativo muy relevante. Vimos hace 100 años atrás o más lo que fue, ¿no es cierto?, la otra gran pandemia que enfrentamos. ¿Y qué nos pudimos dar cuenta durante este tiempo? Que la conectividad es clave, que llegó para quedarse, que era la alternativa única para estar en contacto con nuestros familiares. Piensen o recuerden solamente los peores meses de la pandemia. Al menos en Chile, estoy hablando de marzo, abril, mayo, junio del 2020. Y la verdad es que sucedió en muchas familias que la única alternativa para saludar a tus padres, a tus abuelos, era a través de ese FaceTime, era a través de esa conexión, ¿no es cierto?, a través de alguna cámara. Y eso hizo finalmente a la sociedad reflexionar sobre la importancia de la conectividad. Lo señaló Trinidad, ¿no es cierto?, al comienzo de su intervención. Esto es un servicio básico. Lo es la electricidad, lo es el agua potable. Hoy día la conectividad se suma a aquella infraestructura mínima y básica para poder desarrollar la vida de cada uno de nosotros de una manera, ¿no es cierto?, razonable. Lo mismo del punto de vista del proceso educativo. Los alumnos necesitaron de conectividad para continuar su proceso educativo.
Lo mismo el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, desde los gobiernos, a nivel plural, nos enfrentamos a una disyuntiva muy compleja. ¿Cómo acelerar los procesos de despliegue de nuevas tecnologías? Porque finalmente 5G, sin lugar a dudas, va a generar una conectividad profunda, pero sabemos que no es la solución única. Por eso que también desde Chile estamos avanzando en un despliegue de fibra óptica que al final de cuentas nos permite tener acceso a un Internet de alta velocidad. Y también sabemos que necesitamos de otros proyectos para dotar a Chile, como un hub dentro de América Latina, de conectividad con otros continentes, como el caso del cable Humboldt, que es un cable submarino, ¿no es cierto?, fibra óptica de 14.500 kilómetros, que va desde el puerto de Valparaíso en Chile hasta la bahía de Sídney en Australia. Lo anterior lo digo porque creo que 5G llegó en un buen momento para la humanidad. Y es por eso que la decisión del presidente Piñera fue acelerar, y la instrucción única, acelerar los procesos de despliegue, una vez que vimos el impacto que iba a tener la pandemia en la vida de cada uno de nosotros. Y por eso es que el 16 de diciembre recién pasado pudimos dar el encendido oficial a la primera red de Latinoamérica. Chile ha tenido un liderazgo en el desarrollo de las telecomunicaciones en las últimas décadas. Es algo que, si bien es cierto, es para nosotros muy importante, también significa un desafío. Y este desafío va de la línea de trabajar, y por eso es que concuerdo absolutamente, tanto con lo que ha dicho Trinidad como Facia, desde el punto de vista de lo que significa el desarrollo de las telecomunicaciones. Es un esfuerzo público-privado. Público desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista de cómo voy a fijar finalmente los procesos de otorgamiento, ¿no es cierto?, o de colocar recursos públicos en planes, ¿no es cierto? Nosotros desde Chile tenemos un modelo que va muy orientado hacia el subsidio a la oferta directamente. ¿Queremos avanzar hacia el subsidio a la demanda? Sí, por eso estamos en el Congreso empujando un proyecto de ley en esa línea. Pero este subsidio a la oferta nos va a permitir en los próximos años duplicar la cantidad de kilómetros de fibra óptica y nos va a permitir en la práctica generar conectividad a 1.550 lugares que hoy día tienen poca o ninguna conectividad. Siempre digo que la brecha digital tiene tres aspectos. Uno es el geográfico, ¿ah? Y en Chile obviamente tenemos una geografía única. Centros urbanos, perfecto, hay buen nivel de conectividad, sin perjuicio de que algunos bolsones es todavía un área donde podemos seguir mejorando, ¿ah? Utilizamos el término de zonas rojas y estamos luchando y empujando en un trabajo mancomunado para eliminar esos lugares. Pero también hay zonas en el sur de nuestro país que obviamente requieren de una mayor capilaridad. Y eso se hace complejo, difícil. No es lo mismo hacer un despliegue de fibra óptica en una avenida de una ciudad que hacerlo a través de los canales de la región de Aysén, ¿ah?, en la Patagonia chilena. Y por último, la brecha de calidad, que es muy importante. Y la brecha de calidad finalmente es un elemento que tenemos que ir supervisando. En el caso chileno somos los reguladores, no hay superintendencia de telecomunicaciones. Hay que hacerlo con criterio, pero sí teniendo siempre presente la importancia de que esos contratos finalmente de servicios se vayan cumpliendo. Me faltó el segundo, perdón, que es la brecha de acceso. Y acá concuerdo con lo que dice Facia, efectivamente, las cifras muestran que los hombres tienen mayor posibilidad de conectividad en términos generales que las mujeres. Pero yo quiero hacer relevancia respecto al grupo de los adultos mayores, que se vio enfrentado ante un desafío gigante de tener que manejar estos aparatitos que si para uno de repente se le hace difícil, yo no soy nativo digital por si acaso, pero estuve casi a punto de serlo, bueno, cómo finalmente esas tecnologías van siendo parte de la vida. Y en el caso de los adultos mayores en Chile, realizamos un estudio hace algunos meses atrás muy interesante, que nos mostraba que efectivamente el 85% de ellos, un muestreo de 700 casos, señalaba que efectivamente tuvieron muchos inconvenientes en un comienzo para poder manejar la conectividad, los teléfonos celulares, que en la gran mayoría de los casos fueron familiares, nietos o hijos quienes los ayudaron. Pero la pregunta más notable viene a continuación. ¿Usted desearía volver a realizar sus trámites personales de manera presencial o digital? Obviamente yo me esperaba la primera opción que ganara por lejos. Sin embargo, el 83% de los adultos mayores encuestados señaló que quiere seguir realizando sus trámites a nivel digital. Por lo tanto, hay ahí un proceso de aprendizaje en muy breve tiempo que ha sido absolutamente fundamental. Termino con lo de 5G. Claro, al final de cuentas, ¿qué es lo que es 5G? 5G es la quinta generación de tecnología en telefonía y servicios móviles y que va a significar un cambio muy notable desde el punto de vista de nuestra propia conectividad, eso es cierto. Tenemos 10 veces mayor velocidad que 4G, 100 veces la capacidad de transmisión de datos, e incluso, como señaló Trinidad,
la latencia, que es la capacidad o el tiempo de respuesta de la red. Se lleva a niveles mínimos de 1 milisegundo, con suerte. Pero donde nosotros queremos hacer el hincapié desde el gobierno es que en los sectores productivos va a generar oportunidades insospechadas. Y hay un tema que a mí me gusta mucho, que es el enfoque de 5G a lo social. Y hay un tema muy sensible, que es la medicina. En Chile tenemos 4.900 médicos, o más bien un déficit de 4.900 médicos especialistas al año. ¿Cómo yo genero buenos servicios de salud a las zonas remotas, a las zonas rurales, a las zonas extremas de nuestro país? Hoy día 5G se valida como una alternativa, no solamente para realizar una consulta, ¿no es cierto?, a través de Zoom, sino que el día de mañana esperamos desde el gobierno poder llegar a una cirugía robótica. Y los pilotos que hemos realizado en conjunto con las distintas empresas, aprovecho acá de agradecer, por cierto, a la persona de Trinidad el compromiso telefónico a este respecto. El otro día tuvimos la oportunidad con la ministra Gloria Hutt de realizar una ecografía en 5G. Y que el médico en cuestión no estaba con la paciente, estaba en un lugar distante y que tuvo la capacidad de manejar ese examen, ¿no es cierto?, a través de un tecnólogo médico que estaba con un guante sensorizado y ese guante se movía en función de las instrucciones que le daba ese médico. Eso en sí tiene una significancia social muy, muy profunda. Y eso es lo que nosotros queremos desplegar. Y aparte el tema de las ciudades inteligentes, que este tema es fascinante. Inauguramos hace 2 semanas atrás la primera plaza 5G en la comuna de La Florida. El embajador recordará, ¿no es cierto?, que es una zona especialmente popular y que dimos conectividad a esta plaza y que significa en la práctica que el municipio recibe información a través de sensores, por ejemplo, de la cantidad de agua que requiere para el regado, ¿no es cierto?, de las áreas verdes. En momentos en que hoy día vivimos una situación de cambio climático muy compleja, que tenemos recursos hídricos muy escasos, herramientas como estas son las que realmente nos van a permitir tener no solamente una mejor calidad de vida, sino que hacerle frente a los grandes problemas y desafíos sociales. Así que desde Chile estamos muy esperanzados. Iniciamos, como decía, el despliegue el 16 de diciembre, recién pasado. Hay algunas áreas de nuestro país que ya tienen conectividad. Esto es un proceso que se fijaron las reglas, obviamente, en el proceso de licitación. Debiera durar unos 2 años aproximadamente. Calculo que octubre del 2023, diciembre, ya debiéramos tener una gran cantidad de Chile conectado. Y consideramos fundamental incorporar hoy una obligación para las empresas, que llegaran al 90% del territorio poblacional de nuestro país. Porque efectivamente con las otras tecnologías, sin prejuicio que hay que seguir empujando y desarrollándolas, tenemos ciertas limitaciones, es natural, es obvio. Pero con 5G queremos partir de la base que el compromiso, que este verdadero pacto social entre las distintas empresas, el gobierno y la ciudadanía, pasa por dotar de 5G al 90% del territorio poblacional de aquí a 2 años más. Así que estamos esperanzados y confiados que eso finalmente va a tener un corolario muy feliz. Este es el contexto del que partimos, esto es el 5G y, digamos, el estado de desarrollo que se encuentra en distintos países. Hablemos ahora de oportunidades, el subsecretario ya ha mencionado algunas en su intervención, pero sigamos hablando de oportunidades para América Latina, señora Pusterla. ¿Qué escenario abre el 5G? ¿Cómo puede ayudar a ese desarrollo en el plano social, sin duda, en el plano económico-industrial, esta nueva generación móvil? ¿Y cómo están viéndolo desde el BID? ¿Cómo pueden acompañar? Seguramente, digamos, el contexto que vimos que es variado, donde hay todavía dificultades y excelencias también, desde el BID lo vemos como un conjunto de oportunidades para impulsar de vuelta lo que es el desarrollo inclusivo en la región. Y aquí, juntado también, ¿no?, a todo el esfuerzo que se está haciendo de salida de la pandemia, de recuperación. Nosotros desde el BID, hace 1 año y medio, nuestro presidente, Claver Carrone, ha elaborado un plan de recuperación que estamos proponiendo a la región, que llamamos Visión 2025, que por supuesto incluye varios puntos que van de la integración regional a la mejora de todo lo que es el fortalecimiento de las cadenas de valor, el apoyo a las pymes, todos los temas de inclusión y género, la acción, por supuesto, ante el cambio climático y, obviamente, a nivel transversal, todo lo referido a digitalización. ¿Y por qué digo esto? Porque
y hemos escuchado con varios ejemplos, donde tenemos campos, ¿no?, identificados y acentuados por la pandemia, donde las tecnologías y la digitalización y el 5G, por supuesto, pueden ayudar a dar un salto. ¿Y qué campos son? Son el campo de la telemedicina, de la teleeducación, el teletrabajo, todo lo que son los sistemas productivos que pueden verse beneficiados por el 5G, así como el comercio electrónico y, por último, pero no menos importante, todo lo relacionado al gobierno electrónico, ¿verdad? Un poco lo que mencionaba antes el subsecretario relacionado a lo que son las ciudades inteligentes y todo el acceso que los ciudadanos pueden tener a servicios de forma digitalizada. En este sentido, hay un dato que para mí es muy interesante, donde indicamos que tan solo con un 10% de incremento de la penetración de todo lo que es la banda ancha, aquí ni siquiera 5G, la banda ancha en la región, esto podría transformarse en un incremento del 3% del PIB per cápita de los ciudadanos de la región y un incremento del 2% de la productividad, ¿vale? Entonces, incrementemos estos números y, por supuesto, podríamos ver efectos todavía más grandes, ¿no? Y estas oportunidades tangibles en cada una de estas áreas que he ido mencionando, me parece interesante destacar desde la perspectiva del BID cómo las logramos, inclusive a través de la colaboración que estamos teniendo con otros socios. Y aquí me gustaría dar un par de ejemplos de la gran colaboración que estamos teniendo con España en este tema, ¿no? Porque, a ver, aquí hay aliados, y lo mencionaba al principio Trinidad, ¿no?, como es España, que obviamente están en una etapa más avanzada de despliegue y digamos, de todo lo relacionado al 5G y no solo. Y las colaboraciones que hemos tenido hasta ahora, tanto en términos de asistencia técnica para la mejora de la continuidad de los servicios y del acceso al servicio que el ciudadano tiene, así como todo lo referido, por ejemplo, con los temas interesantísimos de reforma de sistemas de justicia, de sistemas tributarios. Todo esto nos permite capturar unas oportunidades y un intercambio de conocimiento también a nivel regional, que fortalece a la región y al diálogo entre países. Hay unas mesas de trabajo interesantísimas, por ejemplo, para la implementación del 5G, donde está participando Chile, está participando Brasil, Argentina, también Uruguay, y nosotros como BID colaboramos y aportamos conocimiento entre ellos de España. Y también, por supuesto, destacar las oportunidades e intercambios que estamos teniendo con el sector privado español, en particular con Telefónica. Trinidad antes ha mencionado, ¿no?, proyectos muy innovadores como son el de Internet para Todos, que de vuelta allí es buscar oportunidades alternativas mientras esperamos, ¿no?, que avanzamos con el 5G. Así como, importantísimo, el aprendizaje y la capacidad y las habilidades en el uso de digamos, de la tecnología. Con Telefónica también tenemos un MOOC que ha sido instrumental para que miles y miles de personas en América Latina entendieran qué es el Big Data y cómo poderlo aprovechar. Y en ese sentido, reconectándome a lo que se mencionaba antes sobre los adultos mayores, yo creo que allí hay todo un campo de acción interesantísimo para transmitir conocimiento y habilidades en general a poblaciones ¿verdad? Vulnerables. Por último, mencionaría el gran trabajo que se está haciendo también con todo el sistema innovador, emprendedor y las startups, partiendo de experiencias también con empresas españolas, que también esto contribuye a ¿qué cosa? A aprovechar las oportunidades a nivel de piloto que se puedan dar en América Latina y el Caribe para prepararnos a la llegada, ¿verdad?, del 5G. Oportunidades. Antes, señora Jiménez, mencionaba el tema industria, la importancia que tiene el 5G para la industria, sin duda, del futuro, y que es uno de los casos de uso donde se está innovando mucho. ¿Qué escenarios se abren en el mundo industrial con el 5G? A ver, yo creo que es muy importante que seamos todos conscientes que el 5G
supone una gran transformación. Aquí no estamos hablando de mera conectividad. Es decir, aquí vamos a algo de una gran transformación estructural que afecta a nuestras vidas. No somos meros consumidores de datos, no hacemos y meros consumidores de la información. Con el 5G ya vamos a esa gran transformación. Cuando yo digo que todos los países tienen que ir adecuando sus propios escenarios, sus propios tiempos, es porque tenemos que tener en cuenta varias cosas. Con el 5G, el despliegue de redes 5G y el despliegue de dispositivos supone una gran inversión. No todo el mundo va a tener capacidad para acceder a un dispositivo porque es bastante más caro que pueda usar el 5G. En segundo lugar, yo creo que es importante que esa rapidez, menor latencia que nos dota el 5G va a ser muy necesario en procesos industriales, que va a haber una gran transformación y avance en la productividad. En la industria logística va a ser muy importante. Perdón, antes el subsecretario hablaba de la telemedicina. Eso va a suponer una gran revolución como en ningún otro campo, porque no solamente vas a poder llegar a lugares remotos, sino que no vas a tener que invertir en centros de salud o en hospitales en todos los lugares, porque basta con que haya una conectividad y un médico al final de dicha conectividad para que pueda interpretar, pueda diagnosticar y pueda dar pues una solución. Es decir, y por supuesto operar, que eso ya se está practicando, que es una cosa absolutamente increíble, porque al no haber latencia, le puede estar dando las instrucciones a 5.000 kilómetros de distancia y es absolutamente maravilloso lo que se puede llegar a hacer. Pero es también en ciberseguridad, que es un campo que también va a estar absolutamente presente el 5G, en la automoción, en coches teledirigidos, donde esa falta de latencia va a permitir trabajar con muchísima seguridad, en todo lo que tiene que ver con dispositivos conectados y el Internet de las cosas. Por eso digo que el 5G supone más que nunca un estadio que va más allá. Por eso tenemos que estar muy preparados en todos los sentidos y ser muy conscientes de que esa colaboración público-privada, de que esos cambios regulatorios, fiscales tan necesarios, tenemos que tener las empresas esa seguridad para poder operar, ¿no? Como supone inversiones multimillonarias, también tenemos que ser conscientes que tenemos que ir como paso a paso. Y por eso yo antes decía, bueno, vamos a ver, en aquellos países o en aquellos lugares donde todavía estemos desarrollando el 4G, tenemos que seguir implementando el desarrollo del 4G porque no se puede hacer ese salto. Y lo digo desde la perspectiva de un país como España, que tiene una de las mejores redes de fibra del mundo, el tercero posiblemente en el mundo. Porque, para que nos hagamos una idea, tiene más despliegue de fibra en España que Francia, Alemania, Italia, Portugal y Reino Unido juntos. No es que tengamos más que cada uno de estos países, es todos estos países en su conjunto. España tiene más redes de fibra. Entonces, de verdad, sabemos de lo que estamos hablando cuando decimos cómo tenemos que ir, cómo tenemos que trabajar y en dónde hay que avanzar para poder llegar a esta solución. Ahora, dicho esto, cuando lleguemos al 5G, va a haber una enorme transformación de la productividad, va a haber nuevos puestos de trabajo, aunque se destruyan empleos, se van a crear otros nuevos, se va a avanzar muchísimo en el desarrollo económico. Es que la economía del futuro o es digital o no es. Por lo tanto, más vale que nos concentremos en ese desarrollo porque realmente es donde vamos a centrar la clave, el poder tecnológico se va a centrar en el desarrollo 5G. Y voy a añadir algo más, y antes hacía referencia a ello el director de Casa de América, y este es uno de los motivos por el cual hay pues una disputa geopolítica
presente y de una manera muy intensa en el mundo. Es decir, lo que ha representado el avance en materia de inteligencia artificial, en materia de desarrollo del 5G, de patentes, etcétera, entre Estados Unidos y China. El escenario que se ha vivido en la región entre los dos países, entre las dos potencias en presencia, el papel que quiere jugar Europa buscando su propia autonomía estratégica también en el ámbito del desarrollo tecnológico. Es decir, vamos a vivir unos tiempos absolutamente fascinantes en los próximos años, pero donde se va a dirimir lo que es el futuro de la humanidad. ¿Digital o no lo es? Igual el liderazgo es digital también, ¿no? En tecnología o no lo es, retomando ahí. Bueno, yo sobre el liderazgo digital me quedo bastante asombrada, porque quizás uno de los ejemplos más claros lo hemos visto en las elecciones en Chile, ¿no? Como uno de los candidatos, que por cierto sacó un excelente resultado, hizo toda su campaña de manera digital y ha seguido haciéndolo todo de manera digital, y sin embargo la gente le ha votado. A mí me sorprende mucho porque yo sí que soy analógica pura, ¿no? Por mi edad, pero la verdad es que es bastante fascinante y bastante inquietante. A mí me produce un cierto vértigo pensar en todas las campañas a través de las redes sociales, en toda la información a través de las redes sociales, en cómo discernimos una fake news de una auténtica noticia, cómo los candidatos hacen toda la campaña, incluso ni siquiera estando físicamente en su propio país. Pero todo esto lo tendremos que solventar en el futuro, el liderazgo digital, sí. Todos pensamos que la empatía, la capacidad para llegar solamente se puede ser física, pero no, se puede generar empatía digital y se ha visto, sí. Subsecretario, no sé si quiere seguir hablando del liderazgo digital o... Claro, claro. Oye, sí, a lo que hacía referencia Trinidad, a propósito de la elección presidencial de Chile, efectivamente uno de los candidatos en primera ronda, en primera vuelta, no estuvo en Chile durante toda la campaña y probablemente su campaña la digitalizó, obviamente, al 100%. Obviamente, era opinión compartida que las posibilidades de lograr una buena votación que se le daban a ese candidato eran mínimas. Sin embargo, sucedió todo lo contrario. Entonces, qué impactante es que hoy día, para representar a las personas, para finalmente generar ese acto de confianza íntimo que significa votar por alguien, también puede la vía digital abrirnos un campo insospechado. Así que realmente un caso, sin lugar a dudas, de estudio, no me cabe la menor duda. Y bueno, vamos a ver qué es lo que va a suceder al respecto. Lo decía la señora Jiménez al principio, la pandemia, si antes de la pandemia la digitalización, la necesidad de conectividad era básica, ahora la pandemia ha demostrado que para llegar a lo más, ya no solo para desarrollar un país, sino para mantener lo más básico, para mantener el acceso a la educación para los niños, el acceso a la sanidad, el trabajo. Muchas empresas han podido salvar su actividad gracias al teletrabajo, que es posible también con la conectividad. ¿En qué está Chile? ¿En qué quiere dar un paso más para impulsar la economía del país con el 5G? ¿Cuáles son los proyectos principales? Sí, partimos de la base, Emilia, de que Chile llegó tarde a la primera revolución industrial. Y eso es un hecho de la causa. Recién a mediados del siglo XIX tuvimos un nivel de desarrollo que, bueno, acá en Europa ya lleva casi 100 años. Y el gran desafío es cómo no llegar tarde a esta cuarta revolución, que es una revolución industrial pero eminentemente digital. Y eso se logra a través de la transformación digital. Y no puedo hablar de transformación digital si es que en mi país, en Chile y en el resto de las naciones, no tenemos conectividad. Y el primer desafío que como gobierno hemos encarado justamente es poder desplegar redes potentes que vayan en esa línea. Mencioné hace algún rato atrás el proyecto de fibra óptica nacional, la supercarretera desde el norte, Arica, hasta Puerto Williams. Son alrededor casi 10.000 kilómetros de fibra óptica. El segundo proyecto es el que le va a dar capilaridad a esta conectividad digital a través de los proyectos de última milla que trabajamos con las regiones y que van en la línea de poder, así como una especie de ramal ferroviario, generar conectividad a través de esta supercarretera. Y ahí vamos a llegar a 1.550 localidades que hoy día tienen una muy mala conectividad. Tercer lugar, muy importante, estamos dotando a los establecimientos educacionales, a las escuelas, de Internet de alta velocidad. Nos habíamos quedado en un proyecto del año 2011,
fue pasando el tiempo, las tecnologías cambiaron y hoy día estamos renovando cerca del 95% del total a fibra óptica, a soluciones 4G, algunos en microondas, incluso con el Internet satelital de baja órbita, que ha entrado muy fuerte en Chile. ¿Por qué? Porque finalmente es una vía que, si bien es cierto el Internet satelital ya tiene sus buenos años y décadas, acá se trata finalmente de constelaciones de satélites que están 60 veces más cerca de la Tierra que los satélites comunes y corrientes. Y una anécdota, tuvimos la posibilidad de realizar un plan piloto en una escuela, en una localidad muy alejada de cualquier ciudad, ¿no es cierto?, sitio urbano, que se llama Sotomó. Y este proyecto fue auspiciado por la empresa Starlink, que depende de Elon Musk, del sudafricano. Entonces, bueno, fuimos con los aparatos, los conectamos a una escuela básica de 7 alumnos que tenían un internet muy deficiente. Y la verdad es que las pruebas realizadas con este internet satelital de baja órbita fueron realmente impresionantes. La misma calidad del internet que yo tengo en mi oficina en Santiago, en la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Entonces, ¿a qué voy? Es que tenemos que ser capaces de desplegar distintas alternativas, distintas estrategias, distintas líneas de conectividad. Y sumo el cable Humboldt, sumo el cable antártico, ¿no es cierto?, de modo tal de poder llegar desde Puerto Williams, que es el último extremo de Chile, a la base, ¿no es cierto?, nacional en este continente blanco. Y bueno, ahora nos queda también una parte muy relevante, que es a propósito de la brecha de acceso. Mujeres, adultos mayores, ¿cómo yo finalmente voy a esta generación nativo digital enseñándole, guiándola en el proceso? Porque también Internet tiene una cosa que puede ser muy brutal, de todo orden de cosas, ¿no es cierto? Y obviamente nosotros hemos optado por una neutralidad de red, que está en nuestra Ley General de Telecomunicaciones, y eso obviamente hay que respetarlo. Por lo tanto, volviendo a 5G, yo creo que los horizontes que abre desde todo punto de vista son notables. Los estudios que nosotros tenemos en el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones hablan de una creación de empleo por los primeros años en Chile del orden de 68.000 nuevos puestos de trabajo, que es una cantidad bastante considerable. Va a tener un impacto en el Producto Interno Bruto de alrededor del 1%. Por otro lado, acumulado de aquí al 2035, la proyección que hacemos es que va a generar valor de alrededor de 207.000 millones de dólares, una cantidad muy importante. Y eso en consideración a este despliegue de 9.000 sistemas radiantes de radioestaciones a lo largo de Chile, que viene a complementar la red que existe 4G. Eso más el compromiso de las empresas, más instituciones y reglas claras, son absolutamente fundamentales para que hoy día en Chile tengamos una posición de liderazgo. Y yo llamo, por cierto, a las próximas autoridades que asumen el gobierno el 11 de marzo a continuar justamente por esa senda, por esa vía. Hoy día el 67% de los hogares en Chile tiene conectividad de internet fija, es una alta cifra. Sin embargo, sabemos que en los promedios muchas veces se esconden inequidades, pero también tenemos una conectividad móvil muy importante. Siendo 18 millones de habitantes, contamos con 23 millones de acceso móvil 3 y 4G. Entonces estamos hablando de cada 100 habitantes tenemos 113 accesos. Buen número también, pero tenemos un desafío en común que es aumentar la cobertura a nivel nacional. Hoy día las personas, ¿qué nos dicen? Expresado, ¿no es cierto?, quizá en un tecnicismo. Yo quiero tener buena conectividad el 100% del tiempo en el 100% de los lugares. Ese obviamente es el ideal. ¿Vamos a llegar a ese momento? No lo sé, estamos empujando con mucha fuerza para que lleguemos a porcentajes más que razonables. Pero todavía tenemos muchas zonas que necesitan la conectividad para el desarrollo de sus negocios, micro, pequeñas y medianas empresas, que me gusta siempre recalcarlo, y que ahí vamos a ser capaces entonces de llegar en buena manera, y termino con lo que comencé, de enfrentar de buena manera esta cuarta revolución digital, que sin conectividad no hay transformación digital, y eso va a tener efectos sin lugar a duda en el desarrollo social de los países. Se
Se han planteado ya algunos. Vamos a una tercera ronda en la que quiero que hablemos de los desafíos, porque el 5G al fin y al cabo va a suponer, ya lo ha dicho la señora Jiménez, todo un desafío en inversión, todo un desafío en regulación, por supuesto en reducción de brechas. Empezamos por usted, señora Jiménez. Ha hablado varias veces de la necesidad de dejar a las empresas que saben hacer esto operar en unas condiciones buenas. ¿Cuáles serían las políticas necesarias para favorecer el gran esfuerzo inversor que requiere el 5G, especialmente en América Latina? A ver, en primer lugar necesitamos políticas fiscales que incentiven la inversión. Y para eso hay que hacer una política industrial de telecomunicaciones muy determinada, que favorezcan la consolidación del sector. Es decir, a veces damos entrada a muchas operadoras que bajan los costes, se entiende desde el punto de vista del actor público, de decir, bueno, vamos a favorecer la competencia, pero la entrada o fijar los costes de telecomunicaciones siempre en low cost, evidentemente repercute después en las cuentas de resultados de aquellas empresas, aquellas operadoras que tienen que hacer grandes inversiones, ¿no? Por tanto, políticas de competencia que favorezcan la inversión. Políticas regulatorias, por ejemplo, y políticas fiscales a la hora de ofrecer espectro a las empresas. Las subastas de espectro no pueden estar enfocadas exclusivamente con un afán recaudatorio. Afortunadamente hay muchos países que no lo enfocan así, pero las empresas, las operadoras que optamos a comprar espectro para tener una mayor capacidad de desarrollo, una mayor velocidad, una mayor calidad, tenemos que optar a dicha subasta como un factor de inversión, no teniendo en cuenta el afán recaudatorio que puedan tener las administraciones públicas en un determinado momento. Y después esa colaboración público-privada a la que he hecho referencia en todo momento, cada vez mayor. Antes yo veía, o hace años, que había como una gran distancia. Por un lado están las empresas y por otro lado están los gobiernos. No, esto es una tarea de todo. Estamos hablando de un sector estratégico que, como decía el subsecretario, incluso yo creo que vamos más allá, se convierte en algo más importante que la electricidad o que el agua, o vamos a ponerlo en el mismo plano, tan importante como la electricidad o el agua, porque las telecomunicaciones no solamente nos permitió durante la pandemia hablar con nuestros seres queridos, que por supuesto es que nos permitió desarrollar nuestro trabajo, nos permitió seguir desarrollando nuestra formación, nuestra educación de nuestros hijos, nos permitió comprar, nos permitió divertirnos, es decir, la vida entera pasó por nuestras redes, en todos los sentidos. Y esto ha permitido que esa colaboración público-privada se fuera acercando cada día más, ¿no? Y yo creo que estamos en la buena dirección. Yo creo que estamos avanzando mucho en este momento y se están desarrollando, bueno, pues reglas de juego. Las veo las que hay en el ámbito de la Unión Europea, que están siendo muy importantes, y se están desarrollando reglas de juego en cada país que es consciente de que esto se convierte en un factor esencial y primordial. Pero insisto, políticas regulatorias, políticas fiscales se convierten en elementos fundamentales a la hora de poder avanzar. ¿Y cree que la pandemia ha cambiado la percepción sobre la necesidad de la colaboración público-privada? ¿Que ahora hay una percepción de que si no vamos todos juntos de esto sí, no lo sacamos adelante? Yo creo que durante la pandemia se ha visto, entre otras cosas porque las empresas de telecomunicaciones nos pusimos a disposición de los gobiernos y lo hicimos de una manera absolutamente desinteresada, como no podía ser de otra manera. Estábamos ante una situación de interés nacional y le dijimos a los gobiernos, nosotros al menos lo hemos hecho en todos los países que estamos presentes, ¿qué necesitan? Le dijimos a los hospitales, ¿qué necesitan? Si teníamos que avanzar en conectividad de un día para otro porque un hospital lo necesitaba, ahí estábamos trabajando
24 horas de día y de noche, cualquier cosa que fuera necesario. De hecho, los decretos de urgencia que se avanzaron en ese momento por parte de los gobiernos, se nos puso a las empresas de telecomunicaciones como un servicio estratégico esencial, e incluso se nos dotó de unas determinadas herramientas legales que todavía hoy están vigentes porque demostramos que éramos imprescindibles, ¿no? Entonces yo creo que sí, respondiendo a su pregunta, la pandemia ha puesto de manifiesto esa extraordinaria necesidad de colaboración con las administraciones públicas y nuestro papel como sector estratégico esencial, no solamente para actuar en un momento de necesidad, sino también para sentar las bases de lo que es el desarrollo del futuro. Sigamos, señora Pusterla, hablando de esos desafíos que presenta el 5G. Uno, sin duda, es el de la brecha digital. ¿Podrá el 5G ayudar a, digamos, reducirla o puede incluso ampliarla? ¿Qué preocupaciones tiene el BID en torno a esto? El BID, como mencioné antes, tiene la función de acompañar, ¿verdad?, a los diversos países en el estadio en el cual se encuentren para llegar a esta que me gustó, como dijo antes Trinidad, esta gran transformación que se viene, ¿no?, con el 5G. Entonces, digamos, teniendo en cuenta las diferencias que hay en la región y las necesidades que puedan llegar a tener todos los países y la presencia de las brechas digitales que por pequeñas o grandes que sean todavía existen, diría que nosotros vamos a seguir enfocándonos en el trabajo en 4 áreas, ¿no?, sensibles que pueden permitir llegar a esta gran transformación. Y las 4 áreas, y algunas de ellas voy a repetir cosas que acabamos de escuchar de Trinidad. Seguramente la primera es todo lo relacionado a gobernanza e institucionalidad, ¿no? Allí hay que hacer un trabajo de acompañamiento, ¿verdad?, a los países, que va tanto por un lado de, podemos verlo, de reducción de costes, ¿no?, de rapidez de tramitación y de gestiones, que puede afectar temas cuales pueden ser la capacidad de recaudar, la capacidad de digitalizar ciertos aspectos de la administración pública y que por supuesto están también muy conectados al concepto de confianza y transparencia, ¿verdad? Porque esto, y de vuelta, es todo un proceso, ¿no? Pero lo podemos ver también como esta capacidad que las instituciones tienen de acercarse a los ciudadanos con los instrumentos adecuados, pero la pregunta, me gustó antes lo que mencionó el subsecretario, tú puedes preguntar al ciudadano, ¿te gustaría regresar a unos trámites que hacías de forma presencial o no? Bueno, capaz que parte de la respuesta es también no solo haberse acostumbrado a una manera de hacer las cosas, pero también a la confianza que el ciudadano puede tener en que este tipo de servicio se haga de esa manera. En ese sentido, el tema de confianza es algo que nosotros estamos ahora enfocando mucho. Del lado del BID acabamos también de publicar un estudio hace una semana de nuestro reporte insignia que justamente habla de construir la recuperación a través de la confianza y creemos que la digitalización es una parte fundamental para seguir trabajando en esta línea. Rápidamente las otras 3 áreas que quería mencionar, una por supuesto y repito lo que mencionaba Trinidad, el tema de marcos regulatorios, ¿verdad? Allí también nuestro trabajo es acompañar a los países en, digamos, la adaptación, ¿no?, la modernización de los marcos regulatorios en preparación de la llegada del 5G, pero también en lo que está ahora sucediendo en términos de mejorar la conectividad y también pensar en los estándares internacionales, ¿verdad?, y cómo la región se quiere posicionar. El tercer tema es el tema que ya mencioné antes de habilidades y allí quisiera destacar que de vuelta cuando hablamos de habilidades estamos hablando de casi que la alfabetización para las poblaciones más excluidas,
como luego, por supuesto, del trabajo en desarrollo de habilidades sofisticadas para industrias o sectores que están, digamos, más a la frontera. Y tenemos ejemplos también en las primeras dos áreas que he mencionado, donde ya estamos trabajando con varios países, entre ellos Chile, pero también muchos países de América Central, del Caribe, así como por ejemplo, Uruguay o Brasil. Diría que prácticamente en todos nuestros países. Y por último, seguimos muy enfocados en todos los retos que podemos seguir teniendo en lo que es infraestructura y herramientas de digitalización. Y aquí, como mencionaba antes el subsecretario, claro, tenemos los tres elementos: el elemento geográfico, ¿verdad? Por supuesto, el elemento que es de acceso como tal, y el elemento de calidad, calidad de las redes, ¿verdad? Y garantizar que el ciudadano llegue a un momento que en cualquier sitio donde esté, en cualquier momento, pueda tener conectividad. Por último, me gustaría también mencionar el trabajo que, claro, hacemos directamente con el sector privado, recordando que esto ya es un tema público-privado, y allí sí recordar que la cercanía con y el apoyo a empresas de América Latina y el Caribe que se posicionan como transformadoras dentro de algunos sectores también es fundamental en el ámbito relacionado con la llegada del 5G. Y me refiero aquí a ejemplos que ya hemos hecho sobre movilidad, temas de logística, temas muy a la frontera de vuelta de telemedicina, teleeducación y todo lo que es también relacionado con fintechs, porque hay que apoyar estos ejemplos a la frontera para luego poderlos llegar a escalar. Estamos quedando sin tiempo, desafortunadamente. Subsecretario, terminamos con usted. Desafíos en Chile. Ya se han mencionado algunos a lo largo de la mesa redonda, pero ya casi resumiendo, ¿cuáles serían los desafíos que ve a corto o medio plazo? Sí, hay un desafío que yo considero fundamental y clave: cómo dotar de utilidad a este despliegue tecnológico del 5G. Y es un tema no menor, porque desde el gobierno y desde el Estado, en Chile decimos no tenemos todas las respuestas, curiosamente, porque generalmente el Estado como que lo sabe todo, ¿eh? No tenemos todas las respuestas respecto a los desafíos que nos va a plantear el 5G. Y es por eso que optamos por un camino que a mí me parece muy interesante, que es poder dotar a hoy día más de 25 universidades de conectividad experimental de 5G para que se generen campus 5G. Pero estos campus 5G requieren de la participación del mundo académico, requieren participación de las empresas de telecomunicaciones y también del mundo del emprendimiento y las startups. Queremos que sean ellos finalmente los que conduzcan este proceso de liderazgo, sin lugar a dudas. Y los resultados que hemos visto en Chile a este propósito son realmente notables. Desde sensores para poder atacar los incendios forestales, también desde el punto de vista educativo, ya hemos mencionado varias alternativas, pero sí creo que son justamente estos verdaderos clústeres de virtudes, donde vamos a ser capaces de encontrar las respuestas que hoy día necesitamos a propósito del cambio climático. Chile tiene puesta su esperanza en encontrar vías, no de solución, pero sí de mitigación a lo que estamos viendo respecto al cambio climático a través de estos laboratorios campus 5G en las universidades. El avance que hemos visto ha sido notable y yo espero que ese sea finalmente el espacio de liderazgo para efectos de que la ciudadanía vea la utilidad que tiene 5G, no solamente a través de una mejor comunicación, la rapidez, ¿no es cierto?, el tiempo que se demora uno en bajar una serie, está bien, eso es parte de este proceso, pero queremos ir a lo más profundo y eso significa un impacto muy grande en el sector productivo. Así que ese reto yo lo veo como el principal y otro lo mencionó Trinidad y creo que algo al respecto también Facia lo señaló. ¿Cómo vamos a ser capaces de generar protección de datos y de ciberseguridad donde en un mundo hiperconectado como este? En Chile hoy día tenemos efectivamente una deuda a este respecto. Sin perjuicio de ello, estamos tramitando hoy día en el Congreso 3 proyectos de ley que son clave. Uno respecto a una actualización de los delitos informáticos, que es necesario, no por la llegada del 5G, sino que porque cómo ha ido trasuntando finalmente lo digital.
En segundo lugar, una ley marco de ciberseguridad. Y en tercer lugar, un proyecto que va justamente en la línea de generar protección desde la perspectiva digital, adicional al anterior señalado. Así que ese es el desafío que tenemos hoy día, desde lo práctico, también pasando por lo jurídico, por lo normativo, que nos permita proteger y garantizar los datos personales de las personas. Muy bien, muchas gracias. Pues hasta aquí el tiempo de reflexiones sobre el 5G. Se ha abordado qué supone esta tecnología, qué oportunidades presenta, qué desafíos tiene también y el distinto ritmo que hay, dependiendo de la zona que se trate, la importancia de respetar esos ritmos, sabiendo que hay una tendencia común hacia dónde ir. Pues muchísimas gracias a los ponentes, ha sido un placer. Gracias a todos por seguirnos y buenas tardes.